Hola a todos, bienvenidos al canal de Educación Profe Arantxa y desde España este vídeo dedicado al enlace químico y a las estructuras de Lewis. Hoy en concreto vamos a trabajar las estructuras de Lewis y el tipo de enlace del metano. Un vídeo que vamos a comenzar con una explicación inicial sobre los tipos de enlace muy rapidita para saber identificar el tipo de enlace en cada caso, y que luego vamos a hacerle paso a paso y dibujaremos las estructuras de Lewis y la formación del compuesto en general. Así que un vídeo muy interesante, empezamos. El enlace químico es el conjunto de fuerzas electrostáticas y magnéticas que mantienen unidas a los átomos para conseguir estabilidad. Esta es la definición de enlace químico que tenéis que tener presente siempre, puesto que cuando veamos un compuesto, como en este caso es el metano, que es el que vamos a trabajar hoy, esos enlaces se producen debido a eso, a que para conseguir estabilidad los átomos se unen intentando conseguir la regla del octeto, es decir, la última capa completa de electrones, o bien cediéndose electrones o bien compartiendo. Para entender qué tipo de enlace es en cada caso, pues vamos a explicar ahora brevemente que tenemos tres modelos de enlace. Hay enlace iónico, metálico y covalente. El enlace metálico sucede simplemente cuando solamente hay un elemento y es un metal. El enlace covalente sucede cuando tenemos dos elementos y los dos son no metales, o sea, vamos a tener no metal más no metal. Y en el enlace iónico vamos a tener un metal más no metal. Entonces, os he puesto aquí la tabla periódica, puesto que nada más darnos un compuesto, como en este caso tenemos el metano, debemos fijarnos cómo es cada elemento para poder identificar el tipo de enlace. Es decir, vamos a tener el carbono, que es un no metal. Toda esta zona que os he marcado yo aquí en azul, esta es una tabla periódica. Toda esta zona de la izquierda que está pintada en naranja son los elementos que corresponden a los metales. Esta zona en azul son los no metales y esta zona que va en rojo son los metaloides. Vamos a identificar entonces qué tipo de elementos tenemos para poder trabajar el enlace. Entonces vamos a tener por un lado el carbono. El carbono está en este grupo 4, en la zona de los no metales. Luego vamos a tener por un lado un elemento no metálico. Y el hidrógeno, aunque esta es su posición que está aquí en la zona de los alcalinos, el hidrógeno también es un no metal. Luego vamos a tener un no metal más un no metal. Entonces vamos a tener en este caso un enlace covalente. Luego ya vamos a pasar a trabajar el ejercicio y a ver paso a paso cómo se hacen las estructuras de Lewis. Vamos a aprender a hacer paso a paso, identificar cuántos enlaces hay, el dibujo de la molécula y la estructura de la molécula. Como hemos visto, teníamos un elemento que era no metálico y el otro también que era no metal. Entonces tenemos el hidrógeno, que tiene de número atómico 1, nos hemos tomado aquí nota de su número atómico, y el carbono, que en la tabla periódica podéis ver también su número atómico, que es 6. Y se va a tratar en este caso de un enlace covalente. Son elementos que los dos son no metales y además la diferencia de electronegatividades es muy pequeña. Entonces, cuando se produce un enlace covalente es un enlace en el que se comparten electrones, debéis tenerlo en cuenta. Y además se tiene que tratar de un elemento no metal más no metal. Los datos que identifican al enlace covalente es que tenemos por un lado que se comparten electrones y por otro lado que es un elemento no metal y no metal. Hemos visto que teníamos el carbono, que era un no metal, con el hidrógeno, que es otro no metal. Bueno, pues ahora ya vamos a pasar a trabajar todo lo que necesitamos para comprobar cómo se hacen las estructuras de Lewis y cómo se representa el enlace covalente en el metano. Ahora, con el diagrama de Moller vamos a completar la configuración electrónica de estos dos elementos para poder explicar el enlace covalente. Entonces, nos vamos aquí a la primera flechita y sería la del carbono, sería un S2, como tenemos que completar 6, que es su número atómico y tiene 6 electrones, un S2, luego 2S2 y 2P2.
La del hidrógeno tiene de número atómico 1, luego un protón y un electrón. Un electrón es el que debemos poner en la configuración, que sería un S. Un S1. Recordad que como tenemos 4 carbonos, habría que poner un S1 de un carbono, un S1 de un carbono, un S1 de los 4. Voy a anotar solo uno yo, ¿eh? Bueno, ahora vamos a ver qué grupo tiene cada uno de estos elementos, puesto que en estos elementos que pertenecen a los representativos, el número de grupo nos indica el número de electrones de valencia. Entonces, este elemento, que es el carbono, pertenece al grupo 4A. 4A o grupo 14. Luego tiene 4 electrones de valencia. Y el hidrógeno, que sabéis que está junto a los alcalinos en el grupo 1, tiene un electrón de valencia. Pertenece al grupo 1A y tiene un electrón de valencia. Luego, ahora vamos a hacer las estructuras de Lewis para que veáis cómo es la estructura de Lewis, que nos va a ayudar luego a la hora de dibujar la molécula. Entonces, el carbono tenemos que dibujar, para hacer las estructuras de Lewis se representa en el centro el símbolo del elemento. Rodeado de puntos estarán los electrones de valencia de la última capa. Entonces, como tiene 4 electrones de valencia, tenemos que hacer 4 puntitos. Luego estas serían las estructuras de Lewis del carbono. Ahora las del hidrógeno, pues vamos a hacer el hidrógeno solamente con un puntito. Cada hidrógeno sería esa la estructura de Lewis. Estos son los pasos que vamos a seguir para trabajar el enlace covalente del metano. En primer lugar, vamos a averiguar los electrones de valencia. Hemos dicho que en este caso el carbono tiene 4. Como solamente tenemos una molécula, pues pondríamos 1 por 4 más el hidrógeno tiene 4 hidrógenos también, ¿no? Pues ponemos 4 hidrógenos por ¿cuántos electrones de valencia tiene el hidrógeno? 1. Luego la operación esta nos va a dar los electrones de valencia en total que tiene la molécula, que serían 8. Luego serían 8 electrones de valencia que tiene el metano. Ahora, vamos a anotarnos los electrones que necesitarían para completar el octeto o capa completa de cada uno. El carbono tiene 8 electrones en total para tener la capa completa. Luego vamos a poner, como hay un carbono, pues vamos a poner 8 por 1. Más el hidrógeno, para que tenga la capa completa, como el hidrógeno tiene 1 y los S están completos con 2, pues vamos a tener que poner 2 por 4 hidrógenos que hay. Luego en total serían 16 electrones que va a necesitar la molécula completa. Ahora, para calcular el número de enlaces, pues el número de enlaces se hace restando los electrones que necesito para el octeto menos los de valencia y lo divido entre 2. 16 menos 8 y lo divido entre 2, que son 8 dividido entre 2. 8 serán los electrones que se comparten y dividido entre 2 serán los enlaces. Luego me van a salir 4 enlaces. En esta operación, cuando llegue a este paso, ya sé que 8 son los electrones del enlace y el número de enlaces van a ser 4. Ahora vamos a hacer la estructura de la molécula, que sería que vamos a dibujar el carbono en el centro y vamos a dibujar los 4 hidrógenos alrededor. Y una vez que tenemos ya la estructura de la molécula, que más o menos sería así, el esqueleto, digamos, de la molécula, ahora vamos a hacer el dibujo de la molécula. Tened en cuenta que siempre que venga hidrógeno, el hidrógeno nunca es átomo central. Luego ya vamos a saber que el carbono es el átomo central en este caso. Y vamos a dibujar los 4 hidrógenos alrededor. Y ahora hemos dicho que hay 4 enlaces. En los enlaces siempre hay que colocar 2 electrones. Luego vamos a colocar 2 electrones que serían del enlace, que quedarían así. Y en total van a ser estos los 8 electrones que necesitamos poner. Entonces, ahora ya va a tener, este hidrógeno tiene sus 2 electrones, este hidrógeno tiene sus 2 electrones, este hidrógeno tiene sus 2 electrones y este también tiene sus 2 electrones, porque los han compartido. Y el carbono ahora va a tener ya sus 8 electrones porque compartiendo también salen 8. Tendríamos así 8 electrones de enlace y el total de electrones del octeto completo.
Así quedarían las estructuras de Lewis del metano y se trataría de una molécula tetraédrica. Estructuras de Lewis en el metano. Debemos entender varios conceptos para trabajar las estructuras de Lewis. Primero, enlace químico, conjunto de fuerzas electrostáticas y magnéticas que mantienen unidos a átomos y moléculas para conseguir estabilidad. Segundo, la regla del octeto. Los elementos tienen tendencia a conseguir el octeto electrónico, completar la última capa con 8 electrones para tener la configuración de gas noble. Tres, estructuras de Lewis. Son la representación gráfica de un átomo con sus electrones de valencia, electrones de la última capa. Se representan con el símbolo químico que representa el núcleo y los electrones internos y los electrones de valencia con puntos alrededor. Así, en la tabla periódica, en el bloque S y en el bloque P, podemos saber el número de electrones de valencia ya que coincide con el número de grupo. Así, el grupo 1A tendrá un electrón de valencia, por ejemplo el litio, el grupo 2A 2 electrones de valencia, el berilio, el grupo 3A 3 electrones de valencia, el aluminio y así. La teoría de Lewis. Los electrones de valencia son claves en la formación de enlaces. Los electrones se transfieren o se comparten para cumplir la regla del octeto y conseguir una configuración estable. Así, vemos el enlace covalente en el metano, donde se comparten electrones, y hay 4 enlaces covalentes simples. De esta forma quedarían las estructuras de Lewis en el metano. Y se trataría de una molécula tetraédrica. Esa sería la geometría molecular del metano. Tras el desarrollo de la tabla periódica y del concepto de configuración electrónica de los elementos, sería Gilbert Newton Lewis quien alrededor de 1916 propuso la idea de formación de compuestos mediante la combinación de unos átomos con otros para conseguir configuraciones estables. En esta serie de vídeos desarrollaremos las estructuras de Lewis en diferentes compuestos. Hasta aquí llegó el vídeo sobre el enlace covalente del metano y las estructuras de Lewis. Si el vídeo te ha gustado, pues me puedes dejar un like o un comentario y lo puedes compartir en las redes, y además te animo a suscribirte de manera gratuita al canal de Educación Profe Arantxa, que sigue creciendo día a día con vuestro apoyo. Os doy 1000 gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Visita la web profearantxa.es. Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de Educación Profe Arantxa puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo.